Te doy gracias, Señor, por la vida que nos has permitido y porque tú no nos has dejado en todo este tiempo. Bendigo tu nombre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanas, hoy quiero darles un mensaje de ánimo. Usted que está allí en su casa quizás esté un poco desanimada o triste o no encuentre algo que hacer. Pero yo hoy quiero animarlas porque quiero hablarles de 6 pasos, de 6 claves para salir adelante en este tiempo de crisis. Y estos 6 pasos hablan acerca de cómo podemos nosotros generar dinero desde nuestra casa, de cómo podemos nosotros aportar como mujeres algo a la economía de nuestro hogar. Quizás usted este tiempo ha dicho que no tiene nada que hacer, que no tiene ya nada más que poder aportar, pero vamos a ver que a través de la historia de la Biblia hubo muchos personajes que igual pasaron por este tiempo de crisis y que no dudaron y que Dios en su infinita misericordia utilizó lo que ellos tenían en su mano para poder bendecirlos, para poder multiplicar esa provisión que aparentemente no tenían en su casa o que no tenían. Y yo quiero hablarles de estos 6 pasos que espero les ayuden. Hoy solamente vamos a ver uno, pero yo les quiero hablar de 6 pasos que vamos a estar viendo en los próximos videos. Y el primer paso es producir. El segundo paso es ahorrar. El tercer paso es invertir. El tercer paso es disfrutar. El siguiente paso es compartir. Y por último es diezmar, ofrendar o sembrar, que es lo mismo. Y vamos a hablar hoy de qué se trata este primer paso. Y créanme que si ustedes llevan a cabo estos pasos, la provisión no va a faltar en su casa. Ustedes van a sentir que son útiles. Ustedes van a empezar a darse cuenta que, como dice la palabra, que todo lo que hagamos con nuestras manos, el Señor lo va a hacer prosperar y va a multiplicar esas bendiciones. Entonces, primer paso es producir. Si nos habremos hecho una pregunta, ¿somos realmente productivos? ¿O nos pasamos todo el día trabajando, subiendo, bajando, llenándonos de quehaceres? Pero al final de cuentas y al final del día nos damos cuenta que no fuimos productivos en nada, que todo lo que hicimos al final de cuentas no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en saber que lo que hacemos tiene que dar un resultado. Precisamente de esto se trata. ¿Y cuál es la definición de producir? Producir es llevar a cabo alguna acción, algún trabajo, ¿sí?, que dé como resultado algún beneficio o alguna ganancia. Como les decía, podemos estar todo el día ocupadas, subiendo, bajando, al final de cuentas cansadas, pero al final de cuentas también sin haber producido nada o sin haber sido productivas. Y este primer paso yo lo quiero enfocar también en la palabra, porque así como estamos viviendo nosotros estos tiempos, hubo también historias que nos narra la Escritura acerca de personajes que vivieron esta misma situación. Y uno de ellos es la viuda de Sarepta. Yo les voy a hablar de varios personajes porque la palabra de Dios está llena de ejemplos para que nosotros no nos desanimemos, para que nosotros vivamos contentos, felices y que en este tiempo, si antes no lo habíamos sabido o no habíamos conocido que podíamos hacer algo, hoy lo vamos a saber y hoy vamos a conocerlo. Acompáñenme a la palabra y vamos a primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y vamos a leer. Yo sé que usted no está preparada para traer su Biblia, pero bueno, vamos a esperar un momentito para que usted pueda traer su Biblia y vayamos a la Escritura para que también usted pueda visualizar lo que habla Dios y el ejemplo que nos deja Dios acerca
de estos tiempos de crisis que estamos viviendo, pero cómo Dios en medio de la crisis se mueve poderosamente, cómo Dios en medio de la crisis puede bendecir, puede multiplicar lo que tú hagas con tus manos. Bien, estamos en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿De quién habla? ¿A quién? ¿A quién se dirige? ¿A quién vino la palabra? Bueno, estamos hablando del profeta Elías. Dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió también a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y yo quiero que quede grabado en tu corazón esta palabra. Es una promesa. Así como el profeta Elías le dijo a la viuda: mira, ¿sabes qué? Haz como has dicho que vas a hacer. Pero de parte de Dios, yo te digo, la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El profeta Elías, así como esta mujer viuda, estaban pasando la misma crisis económica, la misma crisis alimentaria. Estaban pasando por un tiempo de sequía, porque en ese tiempo no llovía, no había cosechas. El alimento se estaba terminando. Pero viene la palabra de Dios, viene la promesa de Dios y le dice: no te preocupes, porque eso que tú tienes, eso el Señor lo va a multiplicar. Pero ¿cuál era el problema de la viuda? El problema de la viuda es que cuando el profeta Elías le dice: dame agua y dame de comer una torta, ella le dice: no tengo más que un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ese es el problema en estos días, amadas hermanas, porque nosotros no nos hemos dado cuenta que tenemos muchas cosas y que así sea un poquito que tengamos, el Señor puede multiplicarlo. El Señor puede reproducir en abundancia lo que nosotros tenemos. Aquí el detalle es que te des cuenta qué es lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Esta mujer dice: solamente tengo un poquito. Y vamos a ver otro ejemplo en donde nuevamente vemos a otra mujer viuda que dice que no tenía nada. Y acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer rápido estas citas para que no nos alarguemos mucho, pero sí es importante que podamos ver que hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que nos hacen ver que sí se puede, que cuando está Dios de nuestro lado, Él bendice y Él multiplica en abundancia todo lo que nos haga falta. Dice el capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ven cómo nuevamente, cuando llega el tiempo en el que
en el que nosotros pensamos que no tenemos nada, es en donde el Señor se va a glorificar. Es donde el Señor va a manifestar su poder de multiplicación. Esta mujer tenía la necesidad, ¿verdad? Porque tenía un acreedor que le había venido a cobrar. Y va con un profeta y le dice, ¿sabes qué? Ayúdame, porque tengo una deuda y porque no puedo pagarla. Y el profeta le dice, ¿qué tienes? El hombre le dice, ¿qué cosa tienes en tu casa? Y la mujer no se había dado cuenta que en lo poquito que tenía lo suficiente para que Dios hiciera multiplicar esa provisión. Y le dice a la mujer, no tengo nada, más que un poquito de aceite en una vasija. Y le dice el hombre, ¿sabes qué? Vete y con ese poquito que tienes, la instrucción es, recoge muchas botellas vacías ahí con tus vecinos y no pocas, o sea, que sean muchas, porque cuando Dios bendice, multiplica y da en abundancia. Y entonces esta mujer viene, se encierra, así como le dijo este hombre, se encierra, llama a sus hijos y recogen todas las botellas y el aceite empieza a fluir, la provisión empieza a fluir. ¿A qué voy, hermanas? Cuando nosotros empezamos por producir, que es el primer punto del que yo les estoy hablando, por producir algo, por darnos cuenta qué es lo que tenemos, qué habilidad hay en nuestras manos, qué cosa, con qué contamos, con lo poquito insignificante que tú puedas tener en tu casa, tú puedes decidirte a hacer algo y Dios lo va a multiplicar. Muchas veces se nos hace insignificante la habilidad que Dios nos ha dado. Quizás tú que me estás escuchando tengas algún talento, pues sepas coser, sepas bordar, sepas tejer, sepas cocinar, sepas hacer algo rico en la cocina. Todo eso, cuando tú te dispones a hacerlo y a trabajar y a ser productiva en eso que Dios ya te ha dado como talento, en eso Dios te va a bendecir, en eso Dios se va a manifestar y va a multiplicar todo lo que hagas con tus manos. Vemos otro personaje que fue Moisés. No vamos a ir a la escritura, pero dice la palabra que cuando Moisés estaba en un diálogo con Dios, Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Señor, yo no tengo nada más que una vara, y es una vara seca. Bueno, esa vara, aunque a nosotros nos parezca que es algo insignificante, que no tiene valor, ¿qué puedo hacer con estos 10, 20 pesos que tengo? O sea, con esto yo no puedo hacer nada. Y eso es lo que pensaba Moisés. Tenía en su mano una vara que iba a servir para que Dios lo engrandeciera. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu casa? Eso que has tenido como sin valor, eso que has tenido como insignificante, Dios lo puede usar para manifestar Él su gloria, para manifestar Él su poder, para darte la provisión que Él ha prometido. Pero debemos darnos cuenta que nada de lo que tenemos, ni nada de lo que el Señor nos pide es insignificante. Porque ahí, en esas pequeñas cosas, en esos pequeños detalles, Dios te quiere bendecir. Otro personaje que está en Josué 8:18, habla Dios a Josué y le dice, Josué, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice, tengo una lanza. Pues esa lanza, aviéntala, porque yo te voy a dar en tus manos la ciudad de Jai para que la conquistes. Ya tienes la victoria, ya está dada. Pero si tú no te has dado cuenta qué es lo que tienes en tu mano, qué es lo que tienes en tu casa, pídele a Dios que te abra los ojos, que te haga ver qué es lo que tú tienes porque Él está dispuesto y Él quiere bendecirte. Él quiere multiplicar eso poquito, eso significante que tú tienes o que a tu parecer no tiene ningún valor. Dios, a través de eso, quiere multiplicar esa provisión, esa bendición. Por eso es que yo te quiero hablar de estos pasos que en tiempos de crisis Dios está poniendo para que hagamos algo y Él sea manifestándose en ti, en tu familia, en tu casa y podamos dar testimonio. Yo puedo hablarte, mujer, certeramente de que todo lo que el Señor ha hablado, de que todas las promesas en mi vida han sido sí y amén.
Yo puedo ver que en mi casa, y yo creo que en muchas ocasiones les he compartido como testimonio, que yo puedo tener algo mínimo y con eso puedo sacar una comida abundante, una comida que sirva para que coma uno, coman dos, coman tres, coman cuatro, y se va multiplicando esa comida. Y en mi casa no ha escaseado el alimento, no ha escaseado la provisión. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Por eso es que yo te hablo de esto que tú puedes empezar a hacer, que tienes en tu mano, que puedas empezar a producir, que puedas empezar a poner en práctica para trabajar, para vender algo. Quizás dices, a mí ya se me cerró todo y yo ya no sé qué puedo hacer con lo que tengo. Tenemos muchas cosas y no nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿qué es el primer punto? ¿Cuál es el primer paso que vamos a empezar a hacer para que nosotros podamos salir más que vencedores, más que victoriosos en este tiempo de crisis? La economía es lo más rápido que se termina. Cuando hay tiempos de crisis, el alimento es lo que nos preocupa más. Y miren, si no, ya que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, ellos por lo primero que se querían regresar era por el alimento, era por la comida. Y empezaban a renegar, Moisés, ¿para qué nos sacaste si no tenemos ni qué comer? Y yo sé que muchas veces es lo que nos ha preocupado. No tengo para darle de comer a mi familia. No tengo ya alimento, se me está agotando la provisión. Pero es tiempo de poner en práctica estos puntos que nos van a llevar a salir victoriosos en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis Dios se quiere manifestar en tu vida, en tu familia. ¿Qué es lo que tienes en tus manos para empezar a producir? Porque cuando tú quieras empezar a producir, Dios va a empezar a reproducir. Hablamos también de otro ejemplo, de cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. De 5 panes, de 3 peces, el Señor hizo una gran multiplicación. Cuando alguien está dispuesto a empezar a creer en Dios y a decir, no a decir, no tengo nada, sino, Señor, tengo esto. Y poner tus manos y decir, ayúdame, porque el Señor ha prometido bendecir todo el trabajo de tus manos. Él ha prometido bendecirlo. Y créeme que Dios es fiel. Si tú empiezas por hacer algo, si tú tienes imaginación para hacer muchas cosas, créeme que ahí el Señor te va a bendecir. Entonces, hay muchos ejemplos en la palabra, muchos ejemplos en los cuales Dios se manifestó, Dios multiplicó, Dios reprodujo el alimento sobre todo en aquellas personas que como tú y como yo estamos pasando tiempos quizás de aflicción, tiempos de crisis, tiempos de austeridad, tiempos en los que dices, yo no veo para cuándo tenga que salir a trabajar, yo no veo para cuándo tengo que volver a abrir mi negocio. Pero Dios es fiel, no te va a soltar, no te va a dejar. Siempre y cuando tú le presentes, Señor, no me había dado cuenta que en mi mano tengo habilidades, tengo dones, tú me pusiste ese don de saber coser, de saber tejer, de saber bordar, de saber cocinar, de hacer muchas cosas. Yo no sé tú en qué te has dado cuenta, para qué eres bueno, para qué eres buena, porque ahí Dios te va a bendecir. Y así como le dijo Elías a la viuda, no temas, no tengas miedo, porque Dios así ha dicho. La harina no se va a escasear, el aceite no se va a escasear. Siempre vas a tener harina y aceite hasta que vuelva a llover. Y yo hoy te digo, no tengas miedo. No tengas miedo, porque el Señor ha prometido que hasta que pase todo este tiempo en el que quizás la economía no esté fluyendo como quisiéramos, el Señor ha prometido hasta que pase y se reactive todo esto, no se va a escasear la harina ni el aceite, no se va a escasear el alimento.
Tú tienes muchas habilidades, tú tienes muchas cosas, eres creativa. Creativa en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hoy más que nunca, abre tu mente, abre tu corazón para que el Espíritu Santo te revele qué es lo que debes hacer. Y bueno, este es el primer paso, mujeres de Dios, este es el primer paso, y yo espero que en algo les pueda servir esto. Y en la próxima veremos el segundo paso, que es que tenemos que ahorrar. Y ustedes dirán, pero pues ¿cómo? Si no tengo ni dinero, no estoy trabajando, ¿de dónde voy a ahorrar? Les voy a dar un tip. Y esto va a ser una clave bien importante para que la provisión siga llegando a su casa, para que el aceite no escasee, para que la harina no se acabe. Dios ha sido fiel. Acuérdense de su promesa. Él nos sustentará. Él nos sustentará mientras pasa todo este tiempo. No teman. El Señor está con nosotros. Dios les bendiga. Saludos.